Un científico escocés se fue de vacaciones y al retornar encontró que las muestras de bacterias en las que había estado trabajando y que por descuido no había limpiado antes de vacacionar, se habían llenado de un hongo. Eran unas muestras que había dejado bajo el microscopio, no las limpió y al venir varias semanas después se habían llenado de un hongo. Este hongo era un hongo común, el mismo hongo que se suele encontrar en el pan viejo. Nada nuevo, pensó este científico. Estaba por desechar la muestra para limpiar la placa cuando vio en el microscopio que alrededor del hongo las bacterias con las que había estado trabajando habían desaparecido, habían muerto. Este hombre, Alexander Fleming, por accidente había descubierto la penicilina, el primer y uno de los más poderosos antibióticos que hasta hoy en día continúa salvando vidas. Es más, el descubrimiento de la penicilina abrió las puertas a la investigación de otros antibióticos, lo que permitió desarrollar una amplia gama de medicamentos para combatir infecciones bacterianas. Lo simpático del caso es que Fleming era muy desordenado y poco metódico con sus procedimientos, lo que en teoría debería haber truncado su trabajo. Pero gracias a este descuido se descubrió la penicilina. Fleming dijo una vez: a veces uno encuentra lo que no está buscando. A veces uno encuentra lo que no está buscando. Hoy quiero centrarme en una porción de las Escrituras, específicamente en el Evangelio de Juan, que relata justamente un caso de un hombre que encontró algo que no estaba buscando. Acompáñeme al Evangelio de Juan en el capítulo 4, versículo 43. Juan 4, 43. Dice la palabra del Señor: 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque ellos también habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta es la segunda señal. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Amén. Nuestro Señor Jesús está haciendo un viaje. Este viaje comienza en el versículo 1 del capítulo 4, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea.
ahí inicia este viaje el Señor Jesús. ¿Por qué se fue? Bueno, Él estaba evangelizando y estaba bautizando en la misma zona que estaba Juan el Bautista. Esto generó un conflicto con los discípulos de Juan, y al enterarse de esto, Jesús, para evitar más problemas, que el problema se agrave, emprendió este viaje para volver a la tierra en que Él creció. En el viaje, Jesús decide atravesar por Samaria, donde se encuentra con esta mujer samaritana. Ella cree, va corriendo al pueblo, da testimonio de Jesús, y el pueblo viene y el pueblo cree. Versículo 39 del capítulo 4. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Le piden que se quede allí 2 días, creen muchos más, y luego Jesús retoma su viaje rumbo a Galilea. Es por eso que el texto que hoy estuvimos leyendo comienza diciendo: 2 días después salió de allí y fue a Galilea. Salió de Samaria para culminar su viaje en Galilea, la tierra donde creció y donde, recordemos, había convertido el agua en vino en las bodas de Caná. Galilea es la provincia, así como nosotros dividimos los territorios en departamentos. Y bueno, dentro de esta provincia habían varias comunidades, y una de estas comunidades era justamente Caná. Galilea era una de las provincias más alejadas, y como estaba en una situación fronteriza, tenía mucha influencia de los pueblos gentiles. Es por esto que también era conocida como Galilea de los gentiles. Así como usted puede ir a Ciudad del Este y puede ver una importante influencia del Brasil. Si uno recorre Ciudad del Este durante 2 horas, no va a dudar de que usted está en Brasil. Está todo en brasilero, se habla mucho el portugués, los precios están reales, ¿verdad? Bueno, así también se mimetizaban muchas culturas extranjeras en Galilea. Había una interacción muy fluida entre las culturas extranjeras. Ahora, ya sabemos por qué Jesús decidió salir de Judea. ¿Por qué inició este viaje? Por el conflicto que hubo con los judíos cuando bautizaban en la misma región que Juan el Bautista. Ahora, ¿por qué decidió ir a Galilea? ¿Por qué no eligió otra comunidad? ¿Por qué no se fue a Samaria? Y bueno, la explicación está en el versículo 44. Porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Nadie es profeta en su tierra, dice el refrán adaptado de este versículo, ¿verdad? El profeta no tiene honra en su propia tierra. Ahí no es valorado, ahí no es apreciado. Fíjense, Jesús siempre fue rechazado entre su gente, siempre. Vamos a Marcos, capítulo 6, versículo 1. Marcos 6, 1. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba
asombrado de la incredulidad de ellos. Nadie es profeta en su tierra. Y entonces, ¿por qué no se va a otro lugar? Se preguntará usted, ¿verdad? ¿Por qué no se va a un lugar donde sí le aprecien? ¿Por qué no se quedó en Samaria? Ahí le recibieron con los brazos abiertos. ¿Por qué no se quedó allí? Bueno, porque el Señor vino a buscar a las ovejas perdidas. Él no buscaba el aplauso de un público entregado. Él no buscaba la gloria humana. Él venía a llamar a los perdidos, a los que estaban perdidos, a las ovejas extraviadas, a los que no terminaban de conocer a Jesús. En Galilea, ellos conocieron una faceta de Jesús, pero hoy Él se presentaba como el Mesías y las señales que había hecho en la boda y en el templo daban testimonio de que Él era enviado de parte de Dios. ¿Y cómo sabemos que no le reconocían a Jesús como el Mesías? Por este detalle. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron habiendo visto todas las señales que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Si no leemos exegéticamente este texto, podemos deducir que este versículo se contradice con el anterior. Porque primero Jesús dice, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, pero después dice que los galileos le recibieron. El texto original da la idea de que fue bienvenido, fue aceptado con buen ánimo. Entonces la pregunta es, ¿tuvo honra o no tuvo honra? Y el texto mismo da la respuesta. ¿Por qué fue bien recibido? Porque vieron las señales que hizo en el templo. Ellos vieron las señales y se quedaron con las señales, se admiraron con las señales. Pero las señales debían revelar a Jesús como el Mesías, pero ellos no veían a un Mesías. Ellos quizás veían a un milagrero, quizás veían a un mago, a lo mejor en algunos de los casos quizás a un profeta con poderes de Dios, pero no veían al Mesías. Ellos veían las señales y se asombraban de las señales, pero no le estaban reconociendo a Jesús como el Hijo de Dios. ¿Qué pasó con Nicodemo aquí en el mismo Evangelio de Juan? ¿Qué pasó con Nicodemo? Sabemos que vienes de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales si Dios no está con él. Ese era el concepto que tenía Nicodemo. Y Jesús era mucho más que un maestro, mucho más que un profeta. Estaban teniendo un concepto equivocado de Jesús. Vayan conmigo 2 capítulos antes, en el capítulo 2 y en el versículo 23. Dentro del mismo Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 23. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, esto ocurre momentos después de haber purificado el templo. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el corazón. Jesús veía que ellos creyeron en su nombre, viendo las señales, pero creyeron en un concepto equivocado de Jesús. El Jesús que era un mago, el Jesús que era un profeta enviado de Dios con poderes, pero no veían al Mesías, no veían al Hijo de Dios. Estaban creyendo por motivos equivocados, y ese era el problema. Lo estaban siguiendo por motivos equivocados, y ese era el problema. Cuando se sigue a Jesús por motivos equivocados, es porque se tiene conceptos equivocados de Jesús. Y déjenme decirles, hermano, que esto puede pasar incluso hoy.
dentro de las iglesias. Hoy podemos estar siguiendo a Jesús de manera equivocada, porque tenemos conceptos equivocados de Jesús. Yo sigo a Jesús porque quiero asombrarme de su poder y de sus milagros. Quiero ver cosas sobrenaturales. Tu Jesús es un simple espectáculo callejero. Yo sigo a Jesús porque quiero que me prospere económicamente. Tu Jesús es un vulgar genio de la lámpara que está para complacer tus caprichos, tus deseos carnales, tu carne. Yo sigo a Jesús porque quiero que me solucione mi familia, mi matrimonio. ¿Tu Jesús es un consejero matrimonial? ¿Es la solución a un problema que vos creaste y que ahora se te descontroló? Yo sigo a Jesús porque deseo salud. Quiero que me cure el cáncer, la epilepsia, la diabetes. ¿Es Jesús? ¿Es tu Jesús un simple sanador, un médico milagroso y sobrenatural? ¿Solo eso te atrae de Jesús? ¿Solo eso? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa si Jesús decide no darte nada? Nada de lo que le estás pidiendo. ¿Qué pasa? ¿Seguirías acá? ¿Seguirías acá? ¿Jesús puede hacer todo lo que estamos pidiendo? Claro que puede. Claro que puede. Sí, Señor. Pero antes que nada, Jesús tiene que ser tu Salvador, quien te rescató de muerta vida entregándose en la cruz. Eso es lo principal. Cuando se sigue a Jesús por motivos equivocados, es porque se tiene conceptos equivocados de Jesús. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y este es justamente el centro de toda la exposición de hoy. Y se confirma con lo que viene relatando luego el Evangelio de Juan. Este texto describe a un hombre que viene buscando a Jesús con un motivo equivocado, porque tenía conceptos equivocados de Jesús. ¿Qué dice el texto? Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Capernaum estaba a unos 30 kilómetros de Caná. Y este hombre viene, transita estos 30 kilómetros con un pedido puntual, un ruego. Vení a sanar a mi hijo porque está a punto de morir. Este hombre poderoso, oficial del rey, oyó que un tal Jesús estaba haciendo milagros de parte de Dios y sin dudar fue rápidamente a buscarlo. Uno podría pensar, bien ahí, fue a buscar a Jesús, tuvo fe en él para salvar la vida de su hijo. Eso está bien, ¿verdad? Pero Jesús, con su respuesta, deja a todos un tanto descolocados, inclusive al oficial del rey. ¿Qué dijo Jesús? Entonces Jesús les dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. La idea del idioma original refleja una expresión de enojo, de fastidio. No lo dice con alegría, lo dice reclamando. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del contexto de los galileos? Ellos seguían a Jesús porque vieron las señales. A ellos no les importaba por qué hacían las señales, a qué apuntaban las señales. Todos se quedaron ahí, en el Jesús milagrero. Y este oficial del rey que viene con este pedido puntual pidiendo que su hijo sea sanado y que Jesús le acompañe, puede ser contado sin ningún problema con el resto de los galileos. Cuando Jesús les dice, si no viereis señales y prodigios, no creeréis, parecería que Jesús está desalentando a este hombre de pedir su milagro. Pero sin embargo, Jesús no tiene la intención de desalentarlo de pedir esta ayuda milagrosa. No, hermanos.
Él solo quería desalentar a una fe que solo busca lo milagroso. Él no quería que vengan a Él solamente por los milagros. Fíjense bien, a este hombre no le importaba quién era Jesús, de dónde salió, qué dicen sus mensajes. No le importaba si utilizaba las mismas fuerzas de la tiniebla. Nada. No le importaba si tenía que pagar por ese milagro. Si era un milagrero profesional y si eso tenía un costo. No importa. Lo único que le importaba era que él podía salvar la vida de su hijo. Vení y salvá y saná a mi hijo. Es tanta la desesperación que le vuelve a repetir. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. El hombre estaba desesperado, tan desesperado que aún con su poder, con el poder que él ostentaba, no envió a sus siervos a buscar a Jesús, algo que para las costumbres de la época sería algo totalmente normal. No, él mismo emprendió este viaje para rogar a Jesús y retornar con él para que sane a su hijo. Quiero que se ponga un poquito en el lugar de este oficial del rey. Los que son padres quizás van a entender más fácilmente esto. Cuando usted tiene un hijo enfermo, cuando ve que está cada día más grave, cuando ve que el medicamento no está haciendo efecto y ya es la tercera o cuarta receta que están intentando, cuando lo ve cada vez más débil, cuando usted ve una muerte inminente en su hijo y ya no sabe qué hacer. Y en ese momento viene un vecino, un amigo, un pariente, alguien, y le dice: allá a 30 kilómetros hay un hombre que viene y está haciendo prodigios y milagros de parte de Dios. Usted no va a esperar hasta el otro día para salir. Usted toma lo necesario y emprende el viaje lo más rápido posible. Yo no creo que este hombre haya hecho este viaje como un paseo. Yo creo que si montaba a caballo habrá recorrido este tramo en tiempo récord. Era una carrera contra el reloj. Minuto a minuto podía hacer la diferencia entre la vida y la muerte de su hijo. Este hombre estaba desesperado y encima en su mente, mientras atravesaba a toda velocidad estos caminos, él venía elaborando el método de cómo su hijo sanaría un poco más y no le enseña a Jesús lo que él tenía que hacer. Él tiene que venir a mi casa y allí va a sanar a mi hijo. Ya estaba todo armado. Su cabeza estaba preparada y predispuesta en los pensamientos de cómo tenía que ser este proceso. En cierta manera, me trae a memoria el relato de Naamán el sirio, quien va junto al profeta Eliseo para que lo sane la lepra. Él también tenía un plan establecido para determinar cómo el Señor debía sanarlo. El segundo libro de Reyes, el capítulo 5, versículo 11, relata esto y dice: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, él invocará el nombre de Jehová, su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Y el profeta le dijo: anda y sumergite 7 veces en el Jordán, y listo. Él ya tenía un plan elaborado de cómo tenía que ser el obrar del Señor. Y aquí tenemos a Dios diciendo: no va a ser a tu manera, sino a la mía. A la mía. Y también allí tenemos una enseñanza de humillación delante del Señor y también de salvación. Así también Jesús no va a hacer la obra de la manera que propone este padre desesperado. Lo hace a su manera, a la manera perfecta. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Ve, tu hijo vive. ¿Ven la simpleza de la oración? 4 palabras. No hizo un largo recitado usando palabras rebuscadas, como si fuera un conjuro mágico, algo esotérico. No, sencillo: ve, tu hijo vive. Punto.
Y es a partir de este momento, hermanos, en que hay un clic en el corazón de este hombre. El texto no lo dice, pero su respuesta ante las palabras de Jesús dan testimonio. ¿Cómo actuó este hombre? Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y se fue. Este hombre había pedido a Jesús que le acompañe, vamos a casa para que sanes a mi hijo. Le trajo una propuesta de solución. Tenés que venir a mi casa para sanar a mi hijo. Pero Jesús le muestra que él puede exceder todas las expectativas del hombre que el hombre tiene de Jesús. Puede exceder todas las expectativas. Le está demostrando que la autoridad conferida del Padre es tal que ni siquiera tiene la necesidad de moverse de su lugar para que la gloria de Dios se manifieste. Aún con el simple pensamiento, la obra de Dios estaría en marcha. Porque el hombre, hermano, piensa que Dios se mueve con las mismas limitaciones que tiene el hombre. Pero el Dios glorioso, el Dios soberano, el Dios creador de todo el universo, hermanos, no tiene limitaciones. No tiene limitaciones. Y Él excede toda expectativa humana, toda comprensión humana. Pero no solo esto. Ahora pone a este oficial del rey ante una situación que lo confronta. ¿Por qué? Porque este hombre tenía que creer en lo que Jesús le dijo y no había ninguna prueba de lo que Jesús le decía era verdad. Este hombre tenía que creer que lo que Jesús le dijo, en lo que Jesús le dijo, y no había ninguna prueba de que esto era verdad. Las señales confirmaban el poder de Dios, pero esta vez no hubo señales. Fue directa y simplemente la palabra proclamada. Este padre no podía ver el milagro. La sanación de su hijo estaba ocurriendo a 30 kilómetros de ahí. Él debía tener fe, tenía que creer ciegamente en lo proclamado por Jesús y que Jesús tenía la autoridad para que esto acontezca sin necesidad de moverse de ese lugar. Pero no tenía garantía alguna de que lo proclamado aconteció. Encima, la orden fue tan sencilla que podría haber generado más desconfianza. Podría haber generado desconfianza. Ve, tu hijo vive. Ya está. Así nomás. Es que el ser humano les gustan las cosas complicadas. Yo cuando vamos al doctor, entramos a la consulta, el doctor te mira, ve tu rasgo, hace 2 o 3 preguntas, diagnóstico, este es tu medicamento, ya está. ¿Qué decimos? ¿Qué pasa por nuestra mente en ese momento? Ni un minuto no me atendió, ¿verdad? Y si la consulta era cara, peor todavía, más nos quejamos, ¿verdad? Ni un minuto no me atendió, ni siquiera análisis no me mandó a hacer. Desconfiamos porque fue muy sencillo. No sabemos si el doctor tiene un ojo clínico tan experimentado que con el simple hecho de ver 2 o 3 rangos ya puede sacarnos el diagnóstico. No. Y hoy mencionamos a Naamán. Él quería que el profeta salga e invoque la fuerza del cielo, toque su herida y lo sane. Pero Eliseo le mandó decir a su secretario, ni siquiera salió él, ¿verdad? Andá y sumergite en el río y listo. Y eso le enojó. Fue demasiado simple. Y no nos gusta lo simple. No nos gusta lo sencillo. Quizás porque si es difícil podemos llevarnos algún mérito del milagro, quizás por el esfuerzo por lo menos, ¿verdad? Pero no nos gusta. Naamán retornó enojado hasta que los criados le dicen, si te hubiera pedido algo difícil, ¿no lo harías bueno? ¿Por qué no haces esto que es tan sencillo? Segunda de Reyes 5:13. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara a hacer alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más? Diciéndote, lávate y serás limpio.
Entonces él descendió, se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Era demasiado sencillo. Lo sencillo nos parece a veces ridículo. ¿Saben qué también es súper sencillo? Poder hallar justificación de todos nuestros pecados aberrantes solo creyendo en Jesús, hermano. Eso también es sencillo. Sin obras, sin esfuerzos, sin costo, gratis, de pura gracia. Ridículamente sencillo. Pero el hombre rechaza, menosprecia este regalo sublime de Dios. Porque es sencillo. El ser humano vive buscando su salvación a través de sus propios méritos. Méritos estructurados, méritos complicados, que nunca van a satisfacer a un Dios airado contra el pecado. Nunca. Jamás. Queremos hacer el camino difícil cuando el camino está ahí, enfrente nuestro. Así es sencillo. Y así de sencilla también fue la orden que le dio Jesús. Ve, tu hijo vive. Y este hombre solo podía tener fe en algo que no había visto. Viene a mi mente los versículos de Hebreos 11, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero entendamos esto. No es que él tuvo fe en que recibió el milagro que había pedido. Él tuvo fe en el que proclamó el milagro. Tenía el poder y la autoridad para consumarlo. No es que yo creo en mi milagro y yo obtengo mi milagro. No, yo creo que el que proclamó el milagro tiene autoridad y tiene poder para darme ese milagro. Esa es la diferencia. Si Jesús se iba hasta el niño para sanarlo, el padre podía ver el obrar de Jesús y esto le llevaría a creer. Pero ahora él no puede ver a su hijo sanado. Él no está junto a su hijo para confirmar esto. Está a 30 kilómetros, no había celular, no había WhatsApp, no había nada de eso. Lo único que podía hacer para confirmar que esto había acontecido era recorrer esos 30 kilómetros de vuelta y confirmar que había acontecido. Si en realidad él no creía en la proclamación de Jesús, él hubiera continuado insistiendo para que Jesús le acompañe. Le podría haber asaltado las dudas. Jesús ni siquiera me preguntó de qué estaba enfermo mi hijo, ni siquiera me preguntó cuáles eran sus síntomas. Le podrían haber asaltado las dudas, pero este hombre creyó a Jesús y se fue. Listo. Él vino buscando al milagrero que hacía señales, pero se encontró con Jesús, el Hijo de Dios, y algo en su interior le decía que esto era verdad. Tu hijo está sano. Y creyó y se fue. Él ya no necesitaba insistirle a Jesús que le acompañe por si las dudas. No. Y ahora viene la parte más maravillosa de este texto, hermano. 51. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron la nueva diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Fíjense cómo Juan destaca el tiempo que se tomó a retornar. Esto no está de más. Destaca el tiempo que se tomó en retornar. Ayer a las 7 le dejó la fiebre. Él fue de manera urgente, pero retornó en un viaje sin prisa, porque creyó que Jesús cumplió su milagro. Eran 30 kilómetros, un viaje de solo 2 horas en caballo. Si él dudaba,
hubiera retornado con la misma urgencia, y si no se cumplió lo profesado por Jesús, entonces o retornaría con Jesús o hubiera ido urgente a buscar otro médico, otra alternativa. Spurgeon, con respecto a este pasaje, dice: el oficial estaba tan seguro de que su hijo estaba vivo y bien, que no tenía ninguna prisa urgente para volver a su casa, como si tuviera que llegar a tiempo para buscar a otro doctor si Cristo no hubiera tenido éxito. Pero tomó su camino sin prisa y con calma, confiando en la verdad de lo que Jesús había dicho. Él volvió confiado. Él volvió confiado. Y en el versículo 53 encontramos lo más sublime de este relato. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Y creyó él con toda su casa. En el idioma original se podría entender como que pusieron toda su fe en él. ¿Se dan cuenta, hermanos? Este milagro le confirmó que Jesús no era un milagrero cualquiera, no era un simple maestro, no era un simple profeta, era el mismo Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, el Mesías, y creyó él, y no solo él, sino también toda su casa, su familia entera, incluido el Hijo a quien Jesús sanó. ¿Saben por qué este sermón se llama de muerte a vida? Porque es justamente eso lo que ocurrió, hermanos. Es justamente eso lo que ocurrió. Tenemos a un padre que hace un viaje para que su hijo, que está ante una muerte inminente, sea sanado y viva. Pero lo que él no sabía al iniciar este viaje es que él mismo estaba ante su inminente muerte. Él estaba muerto como todos nosotros en sus delitos y pecados. Y mientras que él solo quería encontrar al Jesús milagrero, encontró al Jesús Salvador, al verdadero Jesús. Él encontró algo, hermanos, que no estaba buscando. Él encontró algo que no estaba buscando y lo oyó y creyó. Jesús le otorgó la señal que vino a buscar. Sanó a su hijo. Pero no se quedó solo en eso. También hizo algo más sobrenatural. Le dio algo más sublime. Le abrió los ojos y le permitió ver al Salvador del mundo frente a él. Juan 5:24 dice Jesús: en verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyen vivirán. Los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y pasarán de muerte a vida. En este viaje, hermanos, este padre pasó de muerte a vida. Vino buscando vida física para su hijo, y no solo llevó vida para su hijo, sino también llevó vida espiritual para él y para toda su casa. Hermanos, todo este pasaje no se trata de resaltar el poder de Jesús para sanar. Tampoco se trata de un milagro hecho a la distancia. Es más, los evangelios relatan muchos hechos similares. Los evangelios incluso relatan cómo Jesús resucita muertos. Esto no se trata de resaltar el poder de Dios para sanar. Todo este texto trata de cómo el Señor vuelca el corazón de un hombre que está buscando una solución terrenal y encuentra una solución a su problema eterno. Acá el problema no es la muerte física, acá el problema es la muerte espiritual, hermanos. Y yo no digo que el Señor no disponga de ciertas situaciones que nos lleven a sus pies.
y que tengamos un verdadero encuentro con Él. Yo no digo eso. ¿Cuántos de nosotros vinimos buscando una solución terrenal a un problema temporal? Y Jesús nos mostró una solución eterna a nuestro problema eterno. No sé cómo usted llegó a los pies de Cristo, hermano, pero a mí me trae gratos recuerdos de cómo el Señor me salvó. Yo también vine buscando al Jesús milagrero, hermanos. Yo también quería soluciones a mis problemas inmediatos. No me interesaba mucho más que eso. No me importaba mi condición de pecador. No me importaba el juicio que pesaba sobre mi cabeza de parte de Dios. No me importaba cuán aberrante era ante los ojos de mi Dios. Yo con toda altivez y con todo orgullo vine y por poco no le ordené al Señor soberano, al grande, al perfecto, al Señor de los ejércitos: quiero esto y quiero esto, así y así, así. Poniendo incluso mis condiciones. Y ahora, hermanos, mirando para atrás, yo puedo ver el gran amor de Dios y su misericordia. Porque el Señor me podía haber aplastado como una cucaracha. Y sin embargo, encontré a un Jesús diferente del que vine a buscar. No al Jesús milagrero, al Jesús Salvador. Así como este oficial del rey, hermano, a mí me abrió los ojos y creí, y también toda mi casa. ¿Le pasó a usted? ¿Le pasó? ¿Se siente identificado con este oficial que vino a buscar un milagro terrenal y terminó llevando un milagro celestial? ¿Se siente identificado? Porque, escuche esto, creer en Jesús es un milagro. Poder creer en Jesús es una obra sobrenatural que tiene de parte de Dios, porque Él mismo es quien te abre los ojos, quien abre en tu entendimiento. Es una obra sobrenatural, es un milagro, porque el hombre tiene el conocimiento velado a consecuencia del pecado, hermanos. ¿Usted quiere ver un milagro en su vida? Su salvación es un milagro, hermanos. Su salvación es un milagro. Es un milagro que actuó también en la vida de este oficial y de su familia. El verdadero milagro, hermanos, no está en la sanación de un hijo del noble. El verdadero milagro está en un hombre y su familia hallando salvación por medio de la fe en Jesucristo. En el Evangelio de Juan tenemos a Jesús trayendo salvación a sus escogidos y podemos ver a personas de distintas clases sociales, de distintos tipos de educación. Podemos encontrar a humildes pecadores que fueron sus primeros discípulos, casi sin ninguna preparación. Podemos encontrar a Nicodemo, a un maestro de la ley con mucho prestigio. Podemos encontrar a una mujer samaritana con una reputación manchada. Podemos encontrar salvación en un pueblo rechazado y aborrecido. Podemos encontrar salvación en un hombre de mucho poder económico y político como este oficial del rey. Y su mensaje siguió salvando, porque no solamente salvó a este hombre, también salvó a su familia. Y siguió salvando porque salvó a un fariseo, asesino de cristianos llamado Saulo. Y salvó a un joven llamado Timoteo, a una próspera comerciante llamada Lidia. Y ponga su nombre también en la lista, hermanos, porque también a usted le llamó y lo salvó por su misericordia y por su mensaje de salvación. Ese es el Jesús, hermanos, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y no solo nos salvó, hermanos, también nos dio la promesa de que cuando partamos de este mundo, cuando hayamos cumplido nuestra misión en este mundo, vamos a encontrarnos con Él en ese gran banquete, en esa gran fiesta, donde vamos a poder disfrutar de Él en toda la eternidad. Porque usted ya no está muerto, hermano. Usted pasó de muerte a vida. Usted fue rescatado. Usted fue comprado con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe? Nosotros
estábamos buscando otras cosas en el mundo. Quizás gloria, quizás riqueza, quizás fama, quizás una familia grande, quizás salud, quizás un trabajo que nos enriquezca. Y quizás nos acercamos a Jesús como un elemento para lograr esas metas. Quizás nos acercamos a Jesús para que solucione ese grave problema que estamos atravesando. Pero lo cierto es que estábamos buscando a Jesús con conceptos equivocados. Buscamos al Jesús milagrero, pero Dios, en su misericordia, permitió que nos encontremos con el Jesús Salvador, con el verdadero Jesús. Tu hijo vive y creyó él con toda su casa. Y esa casa, tras ese viaje, hermanos, pasó de muerte a vida. Dele gloria a Dios, hermanos. Pongámonos en pie.